Hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo a Lee Tieu Phuong, el lugar donde compartimos historias llenas de emoción, giros inesperados y mucha intensidad. Antes que nada, quiero enviarles mis mejores deseos, que tengan un día lleno de energía positiva, de alegría y de buena suerte, tanto en el trabajo como en la vida. Espero que al acompañar este canal encuentren momentos de relajación, comodidad y verdadero significado. Y ahora vamos a seguir con esta historia que se vuelve cada vez más apasionante: la chica pobre y el joven ingeniero bondadoso. Un camino lleno de dificultades, pero también cargado de humanidad, que conmueve a cualquiera y nos hace esperar ansiosamente el desenlace. En el capítulo de hoy conoceremos un giro muy importante. ¿Qué fue lo que llevó a la chica pobre a decidir dejar la casa del joven ingeniero? ¿Habrá algún secreto detrás de su decisión? ¿O acaso una razón profunda que no puede revelar? ¿Será solo una partida momentánea o una elección definitiva que cambiará todo? Además, veremos si el ingeniero bondadoso logra encontrarla. ¿Qué hará cuando descubra que ella se ha marchado? La preocupación, la prisa en sus pasos y la nostalgia harán que la historia llegue a un punto de máxima tensión imposible de ignorar. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle emocionante. Así, cada vez que haya un nuevo episodio, ustedes serán los primeros en verlo. Acompañar al canal es la mejor manera de vivir juntos cada emoción y cada momento inesperado de esta historia sobre la chica pobre y el joven ingeniero bondadoso. Después de que la chica fuera llevada a casa por el ingeniero, ocurrió un giro sorprendente. Aquella mañana, cuando todavía había neblina y el sol apenas iluminaba el callejón, apareció una figura en silencio. Era el exmarido de la chica pobre. Caminaba con paso pesado, preguntando a los vecinos, investigando cada rincón con una mirada llena de rencor y dureza. En su mente solo había una idea: encontrar a toda costa a la mujer que lo había abandonado. Tras horas de búsqueda, finalmente consiguió la dirección del joven ingeniero. Su rostro ya endurecido se deformó aún más por la ira. Dentro de la pequeña casa del ingeniero, el ambiente era completamente distinto. La chica pobre estaba tomando agua junto a la madre del joven. Conversaban tranquilamente con risas y palabras cálidas que llenaban la sala. Después de tantos días difíciles, ella por fin sentía un poco de paz. Su expresión se relajaba y sus ojos recuperaban un brillo de esperanza. Pero esa calma no duró mucho. De repente, desde la puerta se escuchó una voz ronca y conocida que hizo estremecer a todos. ¿Hay alguien en casa? La sala quedó en silencio. La chica tembló, giró la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par antes de bajar la mirada de golpe. No era otro que su malvado exmarido. El color desapareció de su rostro, sus labios temblaban y el miedo se reflejaba claramente en su cara cansada. Bajó la cabeza, aferrando con fuerza el vaso de agua como si buscara un mínimo refugio. Afuera, el cielo se tornó oscuro. Las nubes cubrieron la luz del sol como si el clima acompañara el peso que caía sobre aquella pequeña casa. La tensión se extendía por toda la habitación. El exmarido, sin esperar invitación, entró bruscamente en la casa. Cuando sus ojos se posaron en la chica pobre, soltó de inmediato palabras llenas de veneno. «Ah, ¿con qué estabas escondida aquí? Dejaste a tu marido y tu casa para venirte con este ingeniero, mujer traidora». Su voz retumbó como cuchilladas que desgarraban el corazón de la muchacha. Ella temblaba, incapaz de levantar la cabeza. El hombre se acercó con la mirada furiosa como si quisiera devorarla. De pronto le agarró la mano con violencia y la sacudió con fuerza, haciéndola tambalear. Con un tono amenazante gritó: «Vuelves conmigo ahora mismo. Te prohíbo quedarte aquí un minuto más». La joven, aterrada, tenía las lágrimas a punto de desbordar. Todo su cuerpo temblaba, el mundo a su alrededor parecía girar sin control. En ese instante, la madre del ingeniero salió de la cocina. Había escuchado todo. Con el teléfono ya en la mano, habló con calma pero con firmeza. «Oiga usted, si sigue armando escándalo, llamaré a la policía de inmediato. No tiene derecho así a hacerle más daño a esta muchacha». El exmarido se detuvo en seco.
Claramente no esperaba que una mujer mayor se enfrentara así a él. Ella levantó el teléfono y marcó rápidamente unos números. Al escuchar la palabra policía, la expresión del hombre cambió de golpe. Retrocedió visiblemente alterado, aunque aún intentó imponerse con amenazas. Está bien, quédate aquí si quieres, pero acuérdate. Volveré, y la próxima vez no escaparás de mí. Dicho esto, salió furioso con pasos pesados que resonaron hasta perderse en la calle. Dentro de la casa, el ambiente seguía cargado de tensión. La muchacha se dejó caer en la silla con lágrimas corriendo por sus mejillas. Bajó la cabeza entre vergüenza, miedo y sobre todo desesperación. La madre del ingeniero se acercó y puso su mano cálida sobre su hombro. Su voz fue suave pero llena de cariño. Phuong, no te preocupes. Tómatelo como una tormenta que ya pasó. Desde ahora quédate tranquila aquí. Afuera todavía es peligroso, seguramente él sigue rondando. Conmigo y con mi hijo a tu lado no tienes de qué temer. Al escuchar esas palabras, el corazón de la chica se desbordó. Rompió en llanto dejando que las lágrimas corrieran sin control. En ese momento la figura de la madre del ingeniero se convirtió en un verdadero apoyo en el hogar que ella había anhelado tanto tiempo. La mujer le secó las lágrimas con ternura y añadió: «Descansa un poco, hija. Yo iré al mercado a comprar algunas cosas, luego prepararé una buena comida. Así cuando Phuong regrese, cenaremos todos juntos y pasaremos un rato alegre. Piensa que esta es tu segunda familia». Aquellas palabras fueron como una llama cálida que iluminó el corazón apagado de la muchacha. Asintió con los ojos aún nublados por el llanto, pero en su interior comenzaba a encenderse una pequeña esperanza. Tal vez al fin había encontrado un lugar al que llamar hogar. Después de que todo pareciera calmarse, la madre del joven ingeniero regresó a casa tras ir al mercado. Venía contenta cargando varias bolsas y pensando para sí: «En un rato comeremos todos juntos. Seguro que Phuong se sentirá más reconfortada. Pobrecita, ha pasado por tantas dificultades». Pero apenas cruzó la puerta, algo le llamó la atención. La casa estaba demasiado silenciosa. En la sala la silla estaba vacía y no había rastro de la muchacha. La madre del ingeniero se detuvo un instante y llamó suavemente: «Phuong, ¿dónde estás?». Nadie respondió. Sobre la pequeña mesa de madera solo quedaba una hoja doblada con prisa, colocada junto a un vaso de agua que seguía a medio tomar. Con manos temblorosas, la mujer abrió la nota. Entre letras torpes aún manchadas de lágrimas pudo leer: «Gracias, señora, por acogerme. Gracias a su familia por darme estos días de paz. Pero no puedo quedarme más. Temo traerles problemas y preocupaciones. Perdóneme. Debo irme. Irme muy lejos». El corazón de la mujer se apretó al leer esas palabras. Se dejó caer en la silla con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que la chica no quería marcharse, pero el miedo y la culpa la habían empujado a huir. De inmediato sacó el teléfono del bolso. Con las manos temblorosas marcó el número de su hijo. En segundos, su voz entrecortada se escuchó al otro lado de la línea: «Hijo, Phuong. Phuong se ha ido. Estoy muy preocupada, temo que le pase algo malo». Al escucharla, el joven ingeniero quedó paralizado. Estaba en medio de la obra, rodeado de ruido, pero de pronto todo se volvió silencio. Cada palabra de su madre fue como un puñal en el corazón. Sin pensarlo, dejó todo y salió corriendo del lugar. Una angustia inmensa lo invadía. Desde cuándo no lo sabía, pero la imagen de aquella muchacha ya ocupaba un sitio especial en su corazón. Nunca se lo había dicho, pero en el fondo sabía que la amaba en silencio. Y ahora la idea de que pudiera estar en peligro lo volvía incapaz de quedarse quieto. Corrió por todos lados, desde los callejones más estrechos hasta los puestos callejeros. Se detenía a preguntar a cualquiera que pasara: «¿Ha visto a una joven delgada con un rostro triste pasar por aquí?».
Ha visto a una muchacha con una blusa clara caminando con la cabeza baja, como perdida. Una y otra vez repitió sus preguntas, pero casi siempre solo recibía un gesto de negación. El sudor empapaba su espalda, pero no dejaba de correr. Sus ojos rojos mostraban su preocupación y también su rabia contra sí mismo. ¿Por qué la dejé marcharse sola? ¿Por qué no la protegí antes? Cuanto más buscaba, más se le encogía el corazón. En su mente aparecían los peores escenarios. ¿Y si el exmarido la había interceptado? ¿Y si estaba perdida en la ciudad soportando sola todo ese miedo? Pero el temor no hizo más que reforzar su determinación. Se dijo a sí mismo: no tengo que encontrarla. Aunque tenga que recorrer cada calle, cada rincón, no me rendiré. Ha sufrido demasiado esta vez. Debo ser yo quien la proteja. La noche fue cayendo y la oscuridad cubría cada esquina, pero en los ojos del joven ingeniero brillaba una llama de firmeza. Sabía que aquella búsqueda no era solo por preocupación, era la prueba de un sentimiento verdadero, profundo y sincero. Se prometió: aunque el mundo entero se vuelva en su contra, él siempre estará de su lado. No importaban las dificultades, la encontraría y la protegería con todo lo que tuviera. Sau khi mẹ con tự ra được khỏi trại, con không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Bây giờ nỗ lực hết sức, mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Anh đã vui, anh bước vào trên này. Anh cụp đầu nhắm mắt và nhìn mà nhìn nào không ra trống. Mình sẽ không tin nào sự thật rằng mẹ con sẽ đã rời bỏ anh. Sự tuyệt vọng khiến anh không còn sức lực để suy nghĩ thêm nữa. Trong khi mọi thứ tự nhiên cũng cứ lắm mộng, anh lặng lẽ lấp yên vào đi và ôm cách vội vã để tạo quên đi cảm giác và đắt khi chưa thể tìm thấy mẹ con thế này.